¿Qué tal? Bienvenidos todos sean a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que muchas veces no tenemos tanta conciencia sobre ello, no lo tenemos muy presente, pero que tiene muchísimo significado, tiene muchísima relevancia, que son los estudios de laboratorio, interpretación de estudios de laboratorio. A través de este taller pretendemos pues tener las nociones básicas, pretendemos empezar a familiarizarnos con el tema y hablar de las patologías, que son enfermedades, de las enfermedades más frecuentes que podemos nosotros darnos cuenta con estos estudios de laboratorio. Tienen mucha importancia, tienen mucha aplicación, así que les invito a que se queden en esta transmisión, a que pongamos mucha atención y si tenemos alguna duda, por favor, este es un espacio para ustedes, pueden comentar sin ningún problema. Y en este marco de este taller de interpretación de estudios de laboratorio vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que es el tema más frecuente del que deberíamos estar hablando, al menos en la población latinoamericana y en México, y es el síndrome metabólico. Muchas veces cuando una enfermedad no duele o cuando una enfermedad no produce muchos síntomas o no es muy evidente, pues no nos damos cuenta. Sin embargo, eso no quiere decir que no se esté produciendo adentro de nosotros, que no se esté generando, ¿ok? Este síndrome metabólico nos habla acerca de trastornos en el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas, químicas, biológicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Y este metabolismo tiene el fin de que la célula y el organismo sobrevivan. Metabolismo se refiere a todo el conjunto de esas funciones que permiten que nuestras células sobrevivan, trabajen de manera adecuada y funcionen. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, pues para que las células de nuestro corazón puedan funcionar adecuadamente y a través de este funcionamiento pues generen este movimiento de bomba y puedan pues bombear a toda la sangre a través del sistema cardiovascular y pueda llegar a todas las partes esta sangre, ¿no? ¿Para qué queremos que esto también funcione? Bueno, para que las células de mi hígado estén funcionando normalmente, lleven a cabo todos esos procesos que lleva el hígado, para que funcionen mis riñones, para que funcione el sistema digestivo, para que funcione el sistema respiratorio, para que funcione el sistema nervioso central y en fin, así todos los sistemas de mi cuerpo. Entonces, el metabolismo es muy importante porque a través del metabolismo van a estar funcionando todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas. Entonces, pues pregunta importante, ¿cuál es la enfermedad que ataca directo a este metabolismo? Bueno, pues el síndrome metabólico es de las principales de las que hablamos. Existen muchísimos desórdenes, muchísimos trastornos metabólicos. Sin embargo, el síndrome metabólico es el más frecuente. También antes lo llamábamos síndrome X o si ustedes pues de repente les da pues curiosidad y lo buscan en diferentes fuentes de información, pues van a encontrar que antes se llamaba síndrome X. Este síndrome metabólico, ya les había comentado, es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que en conjunto son considerados un factor de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular, ¿ok? Y entonces hablar de diabetes y hablar de enfermedad cardiovascular es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas personas enfermas tanto de diabetes como de este tipo de enfermedades que atacan al sistema cardiovascular, ¿ok? Hoy en día, al menos se estima que aquí en México, 1 de cada 10 adultos es diabético. Y en general en la OMS se estima que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Aquellas que atacan directo a nuestro corazón, que pueden llegar a cursar con algún infarto, alguno de estos procesos en donde hace falta el suministro de sangre porque se tapa una arteria. Y pues ¿qué hablamos de esto? Que la causa principal, un factor de riesgo muy importante, van a ser estos desórdenes, van a ser estas anormalidades metabólicas, ¿ok?
Aproximadamente se calcula que el 25% de la población adulta en Estados Unidos y en México tienen síndrome metabólico, ¿ok? Hace rato yo les estaba diciendo que 1 de cada 10 adultos tienen diabetes. Bueno, pues cuando hablamos del síndrome metabólico, que es este trastorno en el metabolismo, se calcula que 1 de cada 4 personas aquí en México y en Estados Unidos lo padecen. Y hay algo muy importante, y es que el diagnóstico cada vez se hace en personas más jóvenes, es decir, este síndrome metabólico cada vez ataca a personas más jóvenes, a más corta edad. Y esto tiene que ver muchísimo con nuestros hábitos dietéticos, con nuestros hábitos para hacer ejercicio, con nuestro ritmo de vida, con todo este estilo de vida que nos va enfermando poco a poco. Entonces, aquí es muy importante decir que hace 25 años, pues casi al inicio de este nuevo siglo, pues el diagnóstico en promedio era a los 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el síndrome metabólico empezaba a aparecer y pues empezaba a cursar con todas estas anormalidades en promedio a los 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a esa edad uno podía calcular que era pues la edad de riesgo, ¿no? Para la aparición de otras enfermedades consecuentes de este síndrome metabólico, como la diabetes, ¿no? Entre otras que ahorita vamos a mencionar. Sin embargo, actualmente, hoy en día, ya no se está presentando a los 50 años. Claro que sigue ocurriendo esa edad, pero con mayor frecuencia se presenta en personas de 30 a 35 años, es decir, cada vez personas más jóvenes. Y esto nos tiene que preocupar definitivamente, sí. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón de un país son sus personas, es su población. En realidad, el punto prioritario en un país son sus personas. Entonces, si nosotros tenemos a una población pues enferma, que tenemos síndrome metabólico, que tenemos diabetes, que tenemos hipertensión, muchísimas cifras de defunciones debido a esto y de incapacidades debido a esto, y reducción en la calidad de vida y reducción de los años de vida útiles, bueno, pues todo eso va a afectar directamente a la población, va a afectar directamente a nuestro país. Y pues va a tener muchísimas secuelas en muchísimos aspectos, ¿ok? Desde el socioeconómico hasta el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, pues la economía familiar va a tener que girar en torno a una enfermedad y en torno a cuidar a esta persona porque tuvo malos hábitos, ¿no? Claro que cuando hablamos nosotros de todas estas enfermedades, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la principal causa sí son malos hábitos, pero existen muchas otras causas que no necesariamente tienen que ver con esto, ¿ok? O que son muy susceptibles y que pues por diferentes motivos, razones, van a generar un cuadro clínico pues muy florido, ¿no? Sin embargo, aquí, muy importante mencionar, hoy en día las enfermedades más frecuentes van a ser las crónico-degenerativas. Crónico-degenerativo va a tener un sustrato totalmente de malos hábitos, ¿ok? Malos hábitos, ya les estaba mencionando cuáles, ¿ok? Aquí tenemos en esta diapositiva algo bien importante y que muchas veces pues no nos damos cuenta, ¿vale? La obesidad no duele, la obesidad no genera molestias. Si bien pues puede ocasionar otro tipo de manifestaciones estéticas en un inicio, a lo mejor más adelante pues que nos empezamos a sentir un poco cansados, que no sentamos que rendimos bien lo adecuado o que en realidad pues pasa inadvertido, se considera que la obesidad es el factor desencadenante de este desorden metabólico, de este síndrome metabólico. Y aquí sí es muy importante decir, no es un factor de riesgo, es el factor desencadenante, es decir, es lo que lo origina y no hay para dónde hacernos en realidad. Y aquí necesitamos ver las cosas pues sí muy frías, sí muy objetivas para saber que la obesidad abdominal se considera el origen, el factor desencadenante de este síndrome metabólico que nos puede llevar a la manifestación de muchas otras alteraciones. El aumento y la acumulación de esta grasa, principalmente a nivel visceral, en el hígado, en el páncreas, en el músculo, en la zona abdominal principalmente,
pues va a estar muy relacionado con el aumento de sustancias proinflamatorias, protrombóticas, que se llaman adipoquininas. Antes, y aquí sí es importante este breviario histórico, antes se pensaba que el tejido adiposo solo tenía una función, que era la de el almacenamiento de la grasa. Sin embargo, hoy en día, pues sabemos que el tejido adiposo es un tejido endocrino, produce hormonas y tiene un papel muy importante en la regulación del apetito. Tiene un papel muy importante en la homeostasis también de la homeostasis energética, ¿vale? Entonces, hoy en día sabemos que es un tejido endocrino que produce hormonas. Cuando hay un aumento de esta grasa en estas zonas, en este abdomen, en estos órganos, pues vamos a encontrar un aumento de estas adipoquininas que en general, y para no meternos tanto en la cuestión bioquímica y en mecanismos de acción, van a producir inflamación, ¿ok? Van a producir inflamación y van a estar favoreciendo la coagulación, la formación de trombos en los vasos sanguíneos. Y esto es muy nocivo, ¿ok? Este ambiente que van a crear las adipoquininas debido al aumento de grasa en zonas en donde no debería de estar, conducen al desarrollo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina más adelante se puede complicar con intolerancia a la glucosa y podemos encontrar la aparición de diabetes. También toda esta cuestión inflamatoria y protrombótica va a alterar la función de la sangre y va a alterar la función de los vasos sanguíneos. Y oh sorpresa, los vasos sanguíneos, cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, en teoría lo decimos, pues es un sistema, ¿no? Es un sistema más. Así como tenemos el digestivo, el nervioso, como tenemos el respiratorio, pues tenemos el cardiovascular. Pero aquí déjenme decirles, el sistema cardiovascular es la carretera que abastece a todo nuestro cuerpo. Entonces, se enferman nuestras arterias, se enferman nuestras venas, pues vamos a tener una probable disfunción, aunque sea discreta, en todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Y esto es algo bien crucial y bien importante. Es muy importante tener una buena salud vascular. Y cuando nosotros hablamos de arterias y hablamos de venas, pues no tenemos que verlas tanto así como de que, pues es el tubito por el que pasa la sangre, ¿no? Hay que verlos en realidad como lo que son las carreteras que abastecen a todo nuestro cuerpo y que permiten que los nutrientes, que el oxígeno y que todas las células propias y las sustancias propias de la sangre circulen. Entonces, si mi circulación empieza a fallar, pues no va a ser raro que yo me encuentre con diferentes enfermedades o que poco a poquito mis órganos se vayan deteriorando. Las enfermedades crónico-degenerativas que conforman al síndrome metabólico, y aquí mucho ojo, se caracterizan por un deterioro progresivo en el organismo, ¿ok? Y aquí la palabra clave es deterioro progresivo, ¿ok? Muchísimas veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestro cuerpo hay muchísimos, pero muchísimos mecanismos para tratar de regular todos estos ataques que tiene nuestro cuerpo. Hay muchísimos mecanismos para tratar de compensar todo el daño. Y gracias a esos mecanismos es que nuestro cuerpo puede aguantar muchísimo. Es gracias a esos mecanismos que no nos enfermamos luego. Sin embargo, estas enfermedades crónico-degenerativas cada vez van llevando estos mecanismos de protección al límite, hasta que logran vencerlos y se caracterizan pues por este deterioro progresivo, por estas enfermedades crónico-degenerativas que ya no tenemos como tal pues un retorno seguro, ¿vale? Aquí es muy importante, según y de acuerdo a la medicina alópata, todas estas enfermedades crónico-degenerativas no tienen una cura, sino que se controlan. Ya, si cambiamos el enfoque y nos vamos al enfoque, por ejemplo, de la medicina tradicional china, podemos encontrar que a través de restablecer esta circulación, a través de mejorar la circulación,
a los diferentes órganos, podemos tener estas tasas de curación, ¿no? Aquí es un punto de vista totalmente diferente, muy, muy diferente. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que ambas manejan un deterioro importante del cuerpo, ¿ok? Y ambas pues sí postulan que hay un daño muy importante, ¿no? Y principalmente pues por los malos hábitos, por los excesos. ¿Exceso pues de qué? Exceso de alimento, exceso de estrés, exceso de descanso, exceso de estar demasiado tiempo sentados, que no tengamos tiempo para movernos, tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Y todos esos excesos, bueno, pues nuestro cuerpo lo va a resentir. Ya les estaba diciendo, las enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad no duele, no duele, porque esa es una verdad. No duele, pero sí genera daño, ¿ok? Y aquí ese es un punto que quiero que nos llevemos súper, súper claro. No duele, pero genera daño, ¿ok? Entonces, es por eso que estas enfermedades que conforman el síndrome metabólico se caracterizan por este deterioro progresivo. Si nosotros no los frenamos, no se van a frenar por sí solos, ¿ok? Estas enfermedades afectan severamente la calidad de vida y los años de vida útiles. Y ya les estaba mencionando, ¿ok? Que van a afectar directamente al seno familiar, van a afectar muchísimo las actividades familiares, el desempeño de la familia, la economía familiar, las actividades que solíamos hacer, ¿no? Porque debido a estas enfermedades, pues va a tener que cambiar todo nuestro estilo de vida, ¿ok? ¿Es muy importante hablar del síndrome metabólico? Sí, es súper importante. Y ahora la pregunta es, bueno, pues ahora ya que estoy espantado, ahora ya que quiero, pues ya me interesó el tema, pues ¿qué le hago, no? ¿Cómo me doy cuenta si tengo, si no tengo síndrome metabólico? ¿Cómo saber si por ahí me estoy empezando a enfermar? ¿O qué está sucediendo con mi cuerpo, ¿vale? ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, pues déjenme decirles que el síndrome metabólico emplea básicamente 5 parámetros que nosotros vamos a poder valorar a través de estudios de laboratorio, número 1, y a través de mediciones. Una medida muy sencilla que si bien a lo mejor no sabemos medir la presión arterial, bueno, pues sí podemos ir a un consultorio con una enfermera, con alguien capacitado que nos ayude a tomarla, ¿no? Y esto va a ser muy importante. Los componentes del síndrome metabólico son principalmente 5. Si tenemos 2 o más de estos, bueno, pues hay que ir preocupándonos, hay que ir dándonos cuenta de que ahí tenemos un problema en nuestro metabolismo, ¿vale? Punto número 1, circunferencia de cintura alta. Y aquí, bueno, pues de acuerdo a varias guías, el número de corte para México, al menos Latinoamérica, para la cintura es mujeres 88 centímetros, hombres 94 centímetros. Si estamos por arriba de estos números, bueno, pues ahí ya tenemos un factor, ¿vale? Ahí ya tenemos un punto positivo en estos componentes del síndrome metabólico. Ya tenemos pues este factor de riesgo, ¿ok? Aquí mucho ojo, ahorita no me voy a detener tanto a las especificaciones. Lo que sí tenemos que hacer es hacer una buena medición de la circunferencia de cintura. Y por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos hasta arriba como un ejemplo de cómo no se tiene que hacer, no tenemos pues que tratar de reducir a la fuerza los números, no tenemos que hacer presión, de preferencia alguien nos tiene que ayudar. La medición se va a hacer en el espacio que está entre el borde de las costillas y el borde de las crestas ilíacas, en un punto medio o a la altura del ombligo, y pues lo tenemos que hacer con la cinta métrica pues muy flojita, que esté cubriendo la piel, que esté no tan tensa. Y bueno, lo importante aquí mencionar es una buena circunferencia de cintura, ¿ok? Mujeres 88 centímetros, hombres 94 centímetros. Si estamos en estos números o por abajo, ya la libramos. Si somos mujeres y estamos arriba 89, hombres 95, bueno, pues hay que preocuparnos. Otro componente del síndrome metabólico va a ser la presión arterial. Y la presión arterial, pues es la presión con la que pasa la sangre a través de nuestras arterias. Esta presión, pues es muy sencillo
va a tener que medirse con un baumanómetro o con un esfigmomanómetro, como ustedes lo ven aquí en pantalla, y estamos muy familiarizados, ¿no? Porque muchas veces cuando acudimos a nuestras revisiones médicas o cuando vamos a hacernos un chequeo, lo primero que pasa es que nos miden la presión. ¿Y por qué nos miden la presión? Bueno, dato importante, el 20% de la población, al menos en México, padecen hipertensión. La hipertensión se relaciona muchísimo con otras enfermedades, como es diferentes, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, alteraciones en los ojos, alteraciones en las arterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta presión es muy importante. Sí la tiene que hacer alguien que esté bien capacitado para tomar esta presión. Y aquí, mucho ojo, y lo que normalmente pues no se dice es que la presión la tenemos que tomar estando en reposo. Si de repente vamos tarde a nuestra consulta y nos echamos la mega carrera y nos toman la presión, va a estar elevada porque pues la actividad física a demanda pues va a estar requiriendo mayor cantidad de sangre, va a elevarse la presión, es un mecanismo normal. Entonces, para que nuestras cifras salgan, pues, para que realmente reflejen lo que nosotros tenemos de presión, pues hay que estar mínimo unos 5 o 10 minutos tranquilitos, calmados, que nos la tomen y que no haya ninguna prisa, ¿vale? Que se tome en este contexto esta presión arterial. Y ahora, los últimos 3 componentes de este síndrome metabólico van a ser parámetros bioquímicos, van a ser parámetros que nosotros vamos a poder ver a través de estudios de laboratorio. ¿Cuáles? Pues principalmente la química sanguínea. Dentro de los estudios de laboratorio existen muchísimos estudios de laboratorio. Un estudio de laboratorio va a analizar algún tejido o algún líquido corporal. Uno de los líquidos más analizados es la sangre, ¿ok? Sin embargo, existen muchos otros. Por ejemplo, la orina se puede analizar a través de un examen general de orina. La saliva se puede analizar de diferentes maneras, el sudor, etcétera. Estos pues los vamos a buscar dependiendo de diferentes patologías y en muy diferentes escenarios. Sin embargo, y ya les estaba mencionando, lo que vamos a ver en este taller y a lo que añadimos es a lo más frecuente, a lo más sencillo, a lo que vamos a poder ver con más frecuencia y que podemos tener un gran impacto si nosotros conocemos, si nosotros estamos en contacto con esto, ¿vale? Dentro de los estudios que vamos a analizar va a ser la química sanguínea de 27 elementos. Dentro de esta química sanguínea de 27 elementos se va a incluir el perfil lipídico y la glucosa. La glucosa y el perfil lipídico, en particular pues colesterol, triglicéridos, nos hablan acerca de los macronutrientes, pero en nuestra sangre. Porque mucho ojo, nosotros comemos y a través de este sistema digestivo llegan todos los nutrientes, ¿vale? Llegan, se digieren, se absorben y van a pasar a la circulación sanguínea para que puedan llegar a todos los lados, a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante que se encuentren dentro de concentraciones, dentro de niveles adecuados. Los triglicéridos van a ser una excelente fuente de energía. En realidad, el 90% de las grasas que nosotros consumimos van a ser triglicéridos o triacilgliceroles, que es una molécula que se conforma de un esqueleto de glicerina y 3 ácidos grasos, ácidos grasos de diferente longitud la cadena, ¿no? Estos triglicéridos, ¿qué característica tienen? Que van a tener una concentración energética alta. Es decir, 1 gramo de grasa nos va a aportar 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo de azúcar o 1 gramo de carbohidratos, de glucosa o también de proteínas nos van a otorgar 4 kilocalorías. Entonces, los triglicéridos van a ser una fuente de energía muy densa. Estos triglicéridos, los niveles normales es que se encuentren por abajo de los 150 miligramos sobre decilitro. Mucho ojo, triglicéridos tienen que estar por abajo de 150 miligramos sobre decilitro. Cuando nosotros hablamos del síndrome metabólico, esos triglicéridos van a estar elevados. Y para que nosotros lo consideremos como un factor
positivo para este síndrome metabólico, los triglicéridos pues tienen que estar por arriba de 150 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Que nos van a indicar pues que ahí hay un trastorno en el metabolismo de las grasas principalmente, ¿ok? Entonces, recapitulando, ¿cuáles componentes llevamos hasta ahora? La circunferencia de cintura alta, la presión arterial alta y ahora agregamos los triglicéridos altos. Ok, el cuarto factor va a ser el HDL bajo. El HDL es el colesterol cardio saludable o cardioprotector o el colesterol bueno como lo conocemos, ¿no? Entonces, este colesterol, ¿por qué es bueno? Bueno, las grasas en general tienen un metabolismo muy interesante y, en pocas palabras, todo lo que entra y se va a almacenar va a ser transportado en dos transportadores principalmente, que son los LDL y los VLDL, que son lipoproteínas, son transportadores, son grandes moléculas que en su interior van a tener grasa, ¿ok? Entonces, LDL y VLDL elevadas en sangre van a ser significado de que hay mucho almacenaje, hay mucha grasa en nuestro cuerpo y se está almacenando. Ahora, HDL, que es la lipoproteína de alta densidad o el colesterol bueno, se caracteriza porque va a sacar estos depósitos, va a agarrar grasa de los depósitos y los va a llevar al hígado para que sean metabolizados, sean ocupados, sean distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, HDL quiere decir que de nuestras reservas, de nuestros depósitos de grasa, estamos sacándola y la vamos a mandar a todo nuestro cuerpo. Y eso es algo muy bueno porque van a disminuir los sitios en donde estamos guardando esto, va a disminuir el tejido adiposo, ¿vale? Entonces, hace rato yo les estaba diciendo que el principal factor de riesgo, el principal factor de origen, perdón, y el punto pivote para que surja este síndrome metabólico es la obesidad. Entonces, HDL es un colesterol bueno porque va a ir en contra de este almacenamiento de grasa. Para que nosotros veamos que hay pues síndrome metabólico, este HDL va a estar disminuido y lo vamos a encontrar por abajo de los 40 miligramos sobre decilitro en varones y lo vamos a encontrar por abajo de los 50 miligramos sobre decilitro en mujeres cuando hablamos de este síndrome metabólico. Normalmente esperaríamos para nosotros decir que estamos sanos que este HDL esté elevado, ¿vale? Ese es el único que sí queremos elevado. De ahí en fuera, todos los demás sí los queremos abajo. Ahora, el último factor para hablar de este síndrome metabólico va a ser la glucosa en ayuno. Y aquí es importante mencionar que la glucosa o el azúcar es el principal carbohidrato, va a ser la molécula por excelencia que vaya a funcionar como nutriente en todo nuestro cuerpo. Entonces, esta glucosa es una molécula muy, pero muy importante. Como medida estandarizada, la glucosa, y para tener una medida confiable, se tiene que tomar en ayunas, mínimo con 6 a 8 horas de ayuno, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando nosotros pues nos queremos hacer un chequeo, hay que hacérnoslo en ayuno, porque todas estas cifras y en lo particular la glucosa van a ser más exactas, vamos a poder tener un resultado pues más fidedigno a lo que nuestro cuerpo maneja, ¿ok? Si nosotros pues nos tomamos la glucosa después de que ya nos echamos un pastel, bueno, pues ahí la vamos a encontrar inevitablemente elevada. Sin embargo, pues ya cuando hablamos, por ejemplo, del diagnóstico de diabetes, hay diferentes criterios, ¿no? Siempre vamos a preferir glucosa en ayunas, así que aquí va un tip en general. Si vamos a empezar a asumir la responsabilidad de nuestra salud y queremos empezar a través de estos estudios de laboratorio, hacernos estudios de laboratorio, tenemos que hacerlos en ayunos, mínimo de 6 a 8 horas, el estándar son 8 horas, ¿vale? Entonces, para hablar de este síndrome metabólico en cuanto a la glucosa, esta glucosa pues tiene que estar por arriba de los 100 miligramos sobre decilitro. Si yo la encuentro aquí, foco rojo, síndrome metabólico, ¿ok? La glucosa normalmente, y para decir que estamos sanos, tenemos que encontrarla
por abajo de los 100 miligramos sobre decilitro, ¿ok? 88, 83, 92, 97. Abajo de este 100 nos vamos a considerar sanos, ¿ok? Sanos. Si ya lo encontramos por arriba de estos 100, en 100 o por arriba de 100, bueno, ya hay que preocuparnos. Si ya la encontramos en ayuno por arriba de 126, eso ya se considera diabetes, ¿ok? Mucho ojo. Arriba de 126 quiere decir que ya de plano nos saltamos todas las barreras de este síndrome metabólico y ya nos saltamos directo a la diabetes, ¿ok? Entonces hay mucho ojo, tenemos pues el tiempo adecuado para empezar a prevenir, y si usted ya tiene alguna de estas enfermedades, bueno, pues nunca es tarde para tomar el control sobre esta enfermedad. Entonces, bueno, pues la ventaja que tienen estos estudios de laboratorio es que nos permiten ver el metabolismo interno de nuestro cuerpo, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros hablamos de estas moléculas, triglicéridos, HDL, glucosa, es estar hablando de los estudios de laboratorio. Y aquí, a mí en lo particular me gusta mucho este tema, síndrome metabólico, por varias razones. La primera es de que es un tema muy frecuente, muy frecuente. La segunda es de que es muy sencillo y es muy fácil que nosotros podamos hacer este diagnóstico, podamos hacer esta observación. Yo aquí en realidad sí quiero invitarlos a que si encontramos algún otro trastorno, si de repente pues queremos, nos hacemos estos estudios y encontramos otro trastorno más complejo allá de estos 5 parámetros que yo les estoy comentando, o incluso si ya tenemos el síndrome metabólico, hay que acudir con un especialista, no hay que dejar pasar el tiempo y hay que acudir a tratamientos y a manejos adecuados, ¿vale? Ya les estaba mencionando, el diagnóstico del síndrome metabólico va a ser con 2 o más de estos factores: circunferencia de cintura alta, una presión arterial elevada, triglicéridos elevados, HDL disminuido y glucosa en ayuno elevada. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una circunferencia alta y tenemos la presión alta, pero tenemos todos nuestros estudios de laboratorio normales, no importa, ya tenemos 2 positivas, eso ya es síndrome metabólico. Si de repente yo digo, pues es que el síndrome metabólico solamente ocurre cuando hay obesidad y yo soy muy delgado, pero tengo los triglicéridos elevados y la glucosa en ayuno elevada, eso ya es síndrome metabólico. Porque mucho ojo, el factor principal desencadenante, sí, el factor de origen sí va a ser la obesidad, pero no es el único, existen otros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en las mujeres el síndrome de ovario poliquístico puede estar relacionado con ese síndrome metabólico por diferentes razones. El punto es de que podemos encontrar a una mujer delgada que empieza a tener problemas de triglicéridos, problemas de la presión arterial, problemas en la glucosa y que no precisamente pues tenga esta circunferencia de cintura elevada, ¿no? Entonces, mucho ojo, es el principal, pero no es el único. Entonces, pues aquí me encanta esta diapositiva porque tenemos el diagnóstico muy, pero muy sencillito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la circunferencia de cintura a través de medir, presión arterial también medir, y triglicéridos, HDL, glucosa en ayunos a través de una muestra de sangre, en lo particular para estos, pues una química sanguínea. ¿Es necesario diagnosticar el síndrome metabólico? La respuesta definitivamente es sí, por la frecuencia, por la edad cada vez más joven de aparición, por las secuelas y por todo lo que conlleva, ¿ok? Podemos prevenir realmente muchísimo y podemos tomar el control de un síndrome metabólico en curso. ¿Se puede frenar el síndrome metabólico? Sí. ¿Se puede frenar la resistencia a la insulina? Sí. ¿Se puede frenar la intolerancia a la glucosa? Sí, sí se pueden frenar. Incluso la diabetes se puede frenar y que ya no haya más daño, ¿ok? ¿En quiénes debo de sospechar del síndrome metabólico? Bueno, principalmente, y acudimos a este factor de origen, personas con obesidad. También en personas con antecedentes familiares de síndrome metabólico, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. También hay que sospechar de síndrome metabólico en personas que ya hayan tenido previamente el colesterol, los triglicéridos elevados, que ya hayan tenido la glucosa elevada.
y que hayan tenido pues la presión arterial en algún momento elevado. Si en algún punto nosotros cursamos con eso, bueno, pues hay que estarnos checando constantemente. En general, en todos los adultos de 20 para arriba, tenemos que hacernos esta detección intencionadamente. Yo en lo particular sí la recomiendo una vez al año porque pues podemos tener una buena conciencia de cómo va pues nuestra salud, nuestro estado de salud. Sin embargo, diferentes fuentes de información serias nos comentan que puede ser de 1 a 5 años, ¿ok? Este control. Sin embargo, pues si nosotros tenemos los factores de riesgo, no hay que esperarnos más. Incluso el día de mañana o si ahorita pues no hemos desayunado, podemos irnos sin problema a solicitar una química sanguínea de 27 elementos, una biometría de paso para ver si no tenemos algún problema en cuanto a la anemia, en cuanto a la coagulación, etcétera, etcétera. Y sin problema nosotros pues podemos ya dormir tranquilos el día de hoy sabiendo que pues no tenemos síndrome metabólico. Es muy importante hablar de esto. Sí, es un tema que a mí en lo particular me apasiona y me emociona muchísimo porque lo podemos frenar, porque lo podemos parar. Ya les estaba diciendo que estos trastornos metabólicos no duelen, no duelen y hay que estarlos cachando, hay que estarlos vigilando constantemente. Y aquí hay una frase con la que realmente a veces antes me enojaba mucho, hoy en día intento comprenderlo. Y es que muchas personas dicen, es que no quiero ir al médico, no quiero que me revisen porque algo me van a encontrar. Y aquí la cosa es precisamente eso. Lo que queremos es encontrar las cosas, encontrar los factores antes de que exploten. Porque ya les estaba mencionando, todas estas anomalías, todos esos trastornos, en realidad no duelen, ¿ok? Pasan de manera silenciosa, pasan de manera pues muy inadvertida. Es por eso que tenemos que estar pues vigilándonos, checándonos constantemente. Es así que les invitamos a este taller de interpretación de estudios de laboratorio y también al curso de obesidad, nutrición y control de peso, que en estos dos en realidad vamos a estar hablando de estos temas muy frecuentes. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, por favor pueden hacerla. Ahorita vamos a ir a revisar los comentarios. Sí me quiero presentar antes de pasar a los comentarios. Soy la doctora Alejandra Carrasco Arteaga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente colaborando con el Instituto Sapin de Medicinas Complementarias para la promoción de salud de temas muy importantes y pero muy frecuentes, ¿ok? Aquí hay algo bien importante y es que en México no hablamos mucho de salud, lamentablemente. En Latinoamérica, en Sudamérica no se habla mucho de salud y necesitamos empezar a hablar de estos temas, ¿ok? Son puntos muy importantes. Aquí nada más déjenme recordarles, este taller, este curso son de acceso inmediato, es decir, si ustedes deciden empezar el día de hoy, bueno, pues el día de hoy nos vamos a estar viendo en la clase. Sin más, vamos a los comentarios. Idalina Campos nos comenta, buen día, saludos y bendiciones, muchas gracias por la información. Luis también nos dice buenos días, excelente información, muy útil. Luis e Idalina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión el día de hoy. Gracias por estar siempre al pendiente. Carol también nos dice buenos días e interesante información. Muchas gracias. Gracias, Carol, por acompañarnos el día de hoy. Yao K nos dice, wow, justo lo que deseo aprender. Muchísimas gracias por las florecitas también. La verdad es de que son temas muy curiosos, muy interesantes, pero también muy frecuentes. Ese es el punto central, la frecuencia. Y por la frecuencia, bueno, pues es muy probable que en algún momento tengamos que enfrentarnos a estas alteraciones en algún familiar, en algún amigo, en algún compañero del trabajo o incluso en nosotros mismos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos el factor preventivo súper importante. Uri también nos dice buenos días. Julián Tenorio también nos dice buenos días, doctora Alejandra, es muy interesante el taller. Uri y Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Conchita nos dice buenos días, importante información. Conchita, muchísimas gracias. Julián Tenorio nos pregunta,
Doctora Alejandra, cuando una persona es delgada y se enferma de diabetes, ¿cómo se le conoce a ese tipo de diabetes? Ok, Julián, aquí en realidad tendríamos que ver todo el contexto de la persona, todo el contexto de la enfermedad. Existen 4 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la 2, la diabetes gestacional y la diabetes que se relaciona con otras enfermedades, ¿ok? Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil o la diabetes autoinmune, es una enfermedad que se caracteriza por atacar a personas precisamente jóvenes, o como su nombre lo dice, ¿no? Esto se produce porque hay una reacción autoinmune dentro del cuerpo y se destruyen a las células beta del páncreas, que son las productoras de la insulina. Estas personas, por lo regular, son delgadas y estas personas, por lo regular, son jóvenes y debutan con diabetes a los 18, 20, 22 años, 23 años, edades muy, muy cortas, ¿vale? El tipo de diabetes número 2 va a ser el más frecuente, que se relaciona con los malos hábitos dietéticos. Pero aquí, mucho ojo, parte del cuadro clínico de una persona con diabetes que va empezando es bajar de peso, pérdida de peso muy abundante, sin hacer dieta y sin hacer ejercicio. Entonces de repente alguien puede decir, ay, es que estoy bajando de peso y ni siquiera estoy haciendo dieta, y está súper contenta, ¿no? Yo ahí diría, híjole, eso es un foco rojo porque eso es algo muy característico de la diabetes. Entonces podemos encontrar a una persona delgada con diabetes tipo 2, ¿vale? La diabetes gestacional, bueno, pues va a estar muy relacionada con el embarazo. En realidad, pues ahí vamos a encontrar a una mujer gestante. En realidad no vamos a encontrar esto que usted nos está comentando, la característica delgada, porque pues el cuerpo de una mujer embarazada va a cambiar mucho dependiendo de pues el mes de gestación que nos encontremos, la semana de gestación que nos encontremos. Y finalmente, el cuarto tipo de diabetes pues va a estar relacionado con otros trastornos que pueden estar cursando también con alteraciones en el peso. Entonces, pues aquí tenemos que ver en general el contexto de la persona, pero yo lo que le recomendaría más es ver el contexto en general. Si tenemos una persona joven, 20 aproximadamente, que tiene diabetes, seguramente es una autoinmune tipo 1. Si tenemos a una persona más allá de los 20, es decir, a los 30 para arriba, pues podemos hablar de una diabetes tipo 2, ¿no? Una persona que de repente bajó de peso de la nada, tiene mucha hambre, va muchísimo al baño, que se siente muy cansado, trastornos en la visión, diabetes tipo 2. Si está embarazada, bueno, diabetes de la gestación. Si tiene otro tipo de alteraciones, como por ejemplo otras alteraciones endocrinas, de las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera, bueno, pues ya lo podemos añadir a la diabetes tipo 4. Aquí, muy importante, el manejo es muy parecido en los 4 tipos. El tratamiento ideal y el tratamiento ideal, el que no existe otro en realidad, para las 4 tipos de diabetes va a ser la insulina. La insulina va a ser el reemplazo a la hormona que estamos perdiendo, ¿vale? Existen muchos otros medicamentos que son muy buenos y que dependiendo de del paciente, dependiendo de la gravedad de las manifestaciones de la edad, pues se va a estar administrando, ¿vale? Entonces ese ya es un tratamiento en realidad pues muy específico, que sí les recomendaría que fueran con un especialista de endocrinólogo, o incluso pues un médico interno, un médico internista, ¿vale? Vamos a seguir con los comentarios. Espero haber contestado la pregunta que nos habían hecho. Humberto Garrido nos dice, buenos días, doctora Dania, muchas gracias por brindarnos esta valiosa información. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar pendiente. Rodrigo Gabriel también nos dice, buenos días, muy interesante información. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que haya sido pues importante este tema, que haya sido relevante. Ismael nos comenta, buenos días, doctora Alejandra Carrasco, gracias. Excelente información, es un honor escucharla. Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar al pendiente de toda esta información. En realidad, pues aquí tenemos un tema muy importante, muy frecuente.
Magdiel L nos dice información del curso, por favor, sin problema, usted puede mandar un mensaje por WhatsApp al número que se enseña en pantalla al 55 26 72 03 13 y sin problema le van a hacer llegar toda la información, toda la ficha técnica del curso, horarios, fechas, que en realidad es un curso de acceso inmediato, y costos, que en realidad yo creo que es un curso bastante accesible. Tenemos aquí, es muchísima información, totalmente garantizado, vale la pena, muy bien estructurado. Al final pues también de este curso, de este taller, pues al final de este taller tenemos un pequeño caso clínico en donde nosotros vamos haciendo, integramos un poco estos diagnósticos de acuerdo a lo que encontremos nosotros en los estudios de laboratorio. Y en el curso, bueno, pues al final tenemos muchísima bibliografía complementaria por si queremos seguir expandiendo nuestro aprendizaje. Alexa también nos comenta, hola, buenos días, gracias por la información. Alexa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por el comentario. Eliseo también nos dice, felicidades, doctora Alejandra, información concreta, clara, precisa e información, por favor. Eliseo, muchísimas gracias por el comentario. De nuevo les digo, pueden mandar mensaje por WhatsApp al número que se enseña en pantalla. Todo el equipo del Instituto Sapin está listo para atenderlos. Pat Quiro también nos dice, gracias por la información. Gloria Díaz nos dice, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos. Pat y Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Rodrigo Gabriel también nos dice, gracias por compartir la información. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Josefina nos hace una pregunta, nos dice, hola, buenos días, doctora, ¿es diferente la insuficiencia venosa de la circulación? No sé muy bien a qué se refiere la pregunta, sin embargo, la circulación del sistema circulatorio se compone básicamente de tres componentes, ¿ok? Que son principalmente dos, ¿ok? El sistema circulatorio se compone de arterias y de venas. También en muchos lados, pues no se considera, pero es un punto bien central, es los vasos linfáticos, que los vasos linfáticos pues es todo un rollo ya muy especializado, ¿vale? En cuanto a esto, cuando nosotros hablamos de insuficiencia venosa, hablamos como tal de las venas. Las arterias y las venas tienen una conformación histológica, ¿qué quiere decir esto? Tienen una composición de sus paredes muy diferentes. Ambos, nosotros podríamos decir los que transportan la sangre, pero son diferentes. La circulación arterial o las arterias se encargan de llevar la sangre oxigenada y la sangre con nutrientes del corazón a todo el cuerpo. Las venas se encargan de todo lo contrario, de llevar la sangre sin oxígeno, sin nutrientes, de todo el cuerpo hacia el corazón. Y la finalidad es que haya un constante flujo, una constante circulación y un constante intercambio, ¿no? ¿Cuál es más o menos el ciclo cardíaco? Bueno, pues en el corazón se va a bombear sangre con oxígeno y con nutrientes, va a ir a todo el cuerpo y a través de estas arterias y a través de las venas va a regresar a otra parte del corazón, se va a mandar a los pulmones, se va a oxigenar, va a regresar al corazón y se va a mandar esta sangre oxigenada llena de nutrientes a todo el cuerpo y así sucesivamente. Ahora, la insuficiencia venosa nos habla de que las venas ya no están funcionando adecuadamente. Las venas se caracterizan porque tienen menor cantidad de músculo. Las arterias tienen más músculo y las arterias son más resistentes y las arterias pues permiten, debido a esta cantidad de músculo, pueden hacer movimientos de vasodilatación, se hacen grandes, y vasoconstricción. Las venas no tanto, no pueden hacerlo tanto porque su función es básicamente de regreso del flujo, ¿vale? Y va a ser en parte mediado por válvulas que están dentro de estas venas, pero se podría decir que toda esta sangre va a ir avanzando por las venas por la presión que llevan las arterias y entonces es como ir desplazando poquito a poquito y la sangre de las venas va a ir subiendo poquito a poquito. La insuficiencia venosa es cuando estas válvulas y cuando estas venas se ensanchan. Entonces, muy característico, vamos a encontrar las famosas varices, ¿no?
Y de las varices las podemos encontrar de diferentes maneras. Las varices las podemos encontrar como las varices grandes, tortuosas, que encontramos en la superficie de las piernas, o las podemos encontrar como esas pequeñas arañitas como rojas que nos hablan de estas venas que pues están dilatadas, que ya no están funcionando adecuadamente. Y aquí simplemente ya para terminar, déjenme decirles que no existen las varices internas, ¿ok? Porque muchas veces es un término que se escucha, que de repente decimos, ay, es que a mi comadre le dieron varices internas, y eso es algo que en realidad no existe, ¿vale? ¿Por qué no puede haber varices internas? Bueno, la circulación de las venas tenemos, al menos en las piernas, tenemos una circulación profunda y tenemos una circulación superficial. La circulación profunda de las venas está en constante, está en constante constricción debido a los músculos, ¿ok? Entonces, los músculos también es un factor que ayudan a bombear la sangre a través de estas venas, ¿ok? La presionan y la van como apachurrando y va subiendo la sangre de nuevo al corazón, ¿vale? Sin embargo, lo que sí existe es la insuficiencia venosa periférica, principalmente la externa, ¿no? Que encontramos estas arañitas vasculares, que encontramos estas venas. Y bueno, para eso pues podemos, básicamente pues las isoflavonas son muy buenas para la salud de la circulación venosa principalmente. Sin más, espero haber contestado su pregunta. Espero realmente con este taller, con este curso, con esta pequeña información, esta clase, haber dejado muy en claro que el síndrome metabólico es un tema muy importante. Usted tiene el poder de prevenirlo, usted tiene el poder de controlarlo, y es momento de que seamos nosotros conscientes que podemos tomar un papel activo en nuestra salud. Si nosotros no nos hacemos responsables, nadie más lo va a hacer. Es momento de empezar a hablar de todos estos temas de salud, y es momento de empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Hay un proverbio que me encanta, lo amo, y dice: nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras voluntades son los jardineros. Entonces, el día de hoy podemos hacer cambios, sí. Si no sabemos, si estamos muy perdidos, bueno, no se preocupen. En este taller de interpretación de estudios de laboratorio, en este curso de obesidad, control de peso, nutrición, pues vamos a empezar a ver hacia dónde podemos caminar. Entonces, tenemos una cita. Si usted se anima a inscribirse, nos vemos justo el día de hoy para empezar a capacitarnos sobre todos estos temas, para empezar a hablar de nuestra salud. Tengan un excelente día. Muchísimas gracias.